con mucho despropósito, ¿no? Pero otras bastante bien. Ahora, no es fácil, ¿no? Enfrentarse a una situación de esta naturaleza, ¿no? Y pensarla en el mismo momento en que se suscita. Así es. Pero sí, efectivamente hay mucho que hacer.
A nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano, específicamente de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura, así como de la Universidad Vasco de Quiroga, les damos la más cordial bienvenida a estas nuevas transmisiones sobre la pandemia COVID-19, que tienen por finalidad reflexionar de manera interdisciplinar sobre sus efectos, pero sobre todo generar una reflexión desde el magisterio de la Iglesia con el fin de acompañar a la sociedad a vivir estos acontecimientos desde la fe, la esperanza y la caridad. En esta primera transmisión contaremos con las aportaciones del mismo rector de la Universidad Vasco de Quiroga, el ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, a quien agradecemos mucho su hospitalidad, así como las reflexiones del doctor Eduardo González Di Pierro, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A ambos les agradecemos su disposición para este diálogo, para este encuentro. Son muchas las reflexiones que un fenómeno como el que estamos viviendo suscita. Y tenemos que tener una mirada amplia, profunda, actual, realista, pero sobre todo trascendente. Tenemos que ver esta realidad desde una mirada de fe, desde una mirada abierta también a la palabra del Creador, a la palabra del Salvador. Y por supuesto que en nuestra iglesia encontramos el magisterio que nos ayuda a encontrar luces, a dialogar en la racionalidad, pero también en la compasión, en la caridad y sobre todo abrir caminos de esperanza. En este primer bloque quisiéramos contar con algunas reflexiones generales previas que están en el centro del análisis de estas dos personas que nos acompañan, que han estado desde hace un mes recapitulando constantemente y reflexionando a la luz de la fe y, por supuesto, a la luz de este papel nuestro como universitarios. Le pido al ingeniero José Antonio Herrera tomar la palabra para que cada uno en 4 minutos pueda exponer y después pasemos a un pequeño diálogo. El señor rector, adelante, lo escuchamos con toda atención. Sí, muchas gracias, padre. Buenas tardes y buenas noches ya. Eduardo González, doctor. Padre Eduardo, gracias por estar con nosotros y gracias por darme la oportunidad de brindar el día de hoy una opinión en este tema que pues es tan relevante y que tanto ha confrontado nuestra realidad. Pues iniciando reflexionando que esta crisis es global, pero no solamente es global, sino que es transversal a todas las personas, a todos los seres humanos, ya que no respeta pues condiciones económicas de las personas, no respeta afiliaciones políticas o formas de pensar, no respeta grupos sociales, no respeta ubicaciones geográficas, ni tampoco creencias religiosas. Nos afecta a todos los seres humanos de forma similar y esta crisis pues ha rebasado a todas las instituciones humanas. Nos ha agarrado por sorpresa esta situación, la cual no tenía parangón en el antecedente histórico. Desde mi punto de vista, no se trata solamente de la letalidad de este virus, sino se trata de un punto ciego que nosotros tenemos como sociedad, de todo lo que hemos construido, que son cosas buenas, la conectividad, los avances tecnológicos, la sistematización, la automatización, el intercambio comercial, pero que parece que ante esta realidad aún hay algunas cuestiones que no hemos percibido y que el virus ha puesto de manifiesto y que evidencia que todavía, a pesar de todos nuestros avances que tenemos como seres humanos, pues hay cuestiones que no podemos ver y que nos afectan socialmente, como este caso. Hay miedo, hay una recesión económica y también ahora pues estamos enfrentando un confinamiento en nuestras casas para evitar la transmisión del virus. Estamos también en la frontera, o estábamos en la frontera de un avance tecnológico
una realidad que pues toda la tecnología ha avanzado, pero también la sistematización, la inteligencia artificial en los próximos 15 años estaba predicho y ya se avisoraba, pues un avance muy grande. No sabemos qué va a pasar ahora con esta stop que estamos poniendo al avance y desarrollo económico, pero también nos confronta acerca de cómo queremos ver nuestra sociedad ante esas nuevas realidades que nos van a estar pues viendo la cara cercanamente. Tenemos millones de años de evolución como seres humanos, pero ahora resulta que un virus nos está obligando a hermanarnos, a colaborar, a mirar hacia lo básico de la realidad humana. Nos hace mirar hacia la simpleza de nuestra vida y parece que lo más simple es donde podemos encontrar el sentido de nuestra existencia. Muy bien, maestro José Antonio, definitivamente se han vertido ideas fundamentales. Es una crisis global. Ningún país, ningún sistema económico, ningún estado, nación, ningún espacio geográfico queda exento a esta crisis. Y nos parece muy importante esta segunda parte. Nos está haciendo reflexionar sobre las cuestiones profundamente humanas. ¿Cuál es el desarrollo que requerimos hoy, que deseamos, que nos es propio, al cual tenemos que aspirar de acuerdo a nuestro ser en el mundo, ¿verdad? Un ser corresponsable de esta creación. Doctor Eduardo González Di Pierro, usted es filósofo, seguramente nos podrá iluminar aún más sobre esta realidad que estamos viviendo. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Un saludo, señor rector. Gracias, padre, por esta oportunidad. Iluminar, ¿qué quisiera yo realmente que esto pudiera ser? Lo digo porque desde la condición filosófica, los propios filósofos han intentado reflexionar acerca de esto en los últimos momentos. Como decía Hegel, no es fácil filosofar sobre el propio tiempo y cada vez es más vertiginoso, digamos, el acontecimiento que rebasa al propio pensamiento, pero nos obliga de todas maneras a tener que hacerlo, ¿no? A tener que dar un intento de respuesta y de análisis y de reflexión sobre este asunto que, como acaban de decir, es absolutamente global. Digamos, lo voy a decir crudamente, ¿queríamos globalización? Bueno, aquí está. Ahora, sí, por otra vía. Y yo creo que lo primero que suscita el fenómeno como tal es la reflexión del surgimiento de un sentimiento que parecía haber desaparecido después de las guerras mundiales, es decir, una especie de amnesia, como le llamo yo le llamo una amnesia cultural, como si nos hubiéramos olvidado de todas las tragedias de manera muy rápida o quizá un poco como mecanismo de defensa de la humanidad, pero que me parece que fue demasiado prematuro, ¿no? Esto, y esta pérdida de la memoria histórica hace también que de alguna manera perdamos también el equilibrio respecto de una problemática de esta naturaleza. Es decir, nos desnuda de alguna manera esto y nos hace reflexionar acerca de nuestra condición de vulnerabilidad, de nuestra condición de indigencia, por qué no decirlo así, de menesterosidad ante algo que nos amenaza a todos, independientemente, como se acaba de decir, de cuestiones geográficas, condición social, cultural, etcétera. Esto es algo muy importante, pero al mismo tiempo, una cierta positividad que yo alcanzo a vislumbrar, bueno, en general, quizás no en todos los seres humanos, es el carácter de puesta en cuestión de nuestra soberbia, ¿no? Una soberbia colectiva a la que habíamos llegado especialmente en el siglo XX, por múltiples vías, y una soberbia que se ve puesta en cuestión y socavada de una manera muy radical, diría yo, bastante radical. Esto es algo que creo que podemos rescatar de alguna manera, ¿no? Porque se trata justamente de una soberbia que se evidencia, por ejemplo, en el caso del plano científico, sin negar todo el avance tecnocientífico, pues al mismo tiempo se ha visto cuestionado, ¿no? Este avance tecnocientífico ante la presencia de un virus que ha sido muy difícil, digamos, de contener y que se ha vuelto un problema muy fuerte para toda la humanidad. Es decir, se ha frenado una sensación de omnipotencia ilusoria a la que habíamos llegado los seres humanos como tal, y un desprecio por todo lo que estuviera, digamos, fuera del radio de los alcances logrados a través de la ciencia. Entonces es un llamado de atención nuevamente a esa confianza excesiva en el cientificismo. Claro, quiero nada más culminar esta primera parte de mi intervención señalando
que el innegable avance y los innegables logros que han tenido, por ejemplo, en el caso de la medicina, los últimos 50 años, pues por supuesto que es algo importante, es algo deseable, es algo loable y fundamental. Pero el problema es el desequilibrio que hay respecto de que este avance no ha ido aparejado con un avance en el plano de ético, por ejemplo. Entonces, esto ha generado justamente las desproporciones de las que estamos hablando en este momento. Ya mencionaré un poco más adelante a qué me quiero referir específicamente con esta falta de paralelismo entre el nivel tecnocientífico y el nivel ético, práctico y cultural. Por el momento, pues aquí me quedo, ¿no? Muchas gracias, doctor Eduardo González Di Pierro. Querido maestro José Antonio, el diálogo fe-cultura. Es muy interesante, es muy importante que este fenómeno de globalización que nos ha cuestionado, un ser microscópico nos ha puesto en crisis, nos ha dejado sentir nuestra fragilidad, nuestra indigencia, nuestra realidad criatural, ¿verdad? Somos criaturas, no somos eternos, no somos todopoderosos, no somos el creador. Creo que es muy importante en este momento esta reflexión desde la fe. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué ha sucedido con nuestra fe? Porque hoy parece ser que tiene que ser muy encarnada, como por ejemplo lo está expresando y lo está viviendo nuestro queridísimo Papa Francisco, ¿verdad? Que cotidianamente sale a nuestro encuentro, que nos los ha confesado, ¿verdad? En esta entrevista maravillosa que le hicieron, publicada en el ABC, diciendo, ahora tengo que rezar más, pero tengo que rezar mirando a mi gente. Tengo que rezar, pues volteando a ver sus necesidades concretas para no caer en un intimismo solamente de mi propia persona con Dios, sino abrirlo a la relación de los otros, de lo otro que es la creación. Lo escuchamos, maestro José Antonio, suscitando esta cuestión de meter la dinámica fe-cultura, fe-evangelio. Sí, gracias. Pues en realidad esta situación nos hace cuestionarnos, analizar cuál es nuestra relación con nuestro entorno, en todos los aspectos, con el entorno natural, ahora que, pues parece que ahora que estamos en nuestras casas, pues vemos que los seres vivos, animales, pues empiezan a resurgir y pues hasta nos parece sorprendente y nos alegra, porque es el orden natural también que está ahí manifestándose. Y también eso tenemos que cuestionarnos porque tenemos una casa común que tenemos que cuidar como seres humanos. Nuestra relación con las instituciones humanas, que pareciera que de repente se resquebrajan y no encuentran una respuesta efectiva, eficiente para contrarrestar esta situación que nos está confrontando. Nuestra relación con el otro. ¿Por qué? Porque este virus afecta a todo mundo y en este momento me siento conectado con una persona que está en el otro lado del mundo, que tiene la misma, pues el mismo peligro, la misma sensación de inquietud ante este microbio, que este virus que está con nosotros. La manera como nos relacionamos con las personas que también no piensan igual que nosotros. Hay veces que pues, tenemos una forma de pensar y quisiéramos que todos pensaran igual y a veces hasta los convertimos en cierta forma como enemigos, pero ahora tenemos que trabajar de la mano porque todos tenemos una cosa que nos afecta de forma común y tenemos que aprender a caminar de la mano con todos ellos. Y también a nosotros como creyentes se nos confronta a replantear nuestra relación con Dios. Dios no deja de llamarnos para encontrarnos con Él, pero parece que esta vez también nos hace un llamado para que esta acción sea más objetiva. Me refiero a que es una actividad más práctica, porque el virus es una cuestión objetiva, una partícula que se introduce en nuestro cuerpo y tiene que ser también atacado con acción práctica. Entonces nos está llamando para que también en lo práctico pues demos testimonio de nuestra fe como cristianos, para hacer acciones que puedan apoyar a los demás, que ahora va a haber mucha gente que pues va a tener que tener sufrimientos, dificultades, limitaciones, todos nosotros también lo tendremos, pero habrá gente que lo sufrirá mucho más. Y ese momento en que nosotros como seres humanos tenemos que, como seres creyentes, como seres humanos
que creemos en un Dios, pues tenemos que dar testimonio de esa fe para hacerlo, pues digamos, valer, ¿no? Este virus y cualquier amenaza que podamos tener en nuestra vida humana no limita nuestra responsabilidad. Es decir, que podríamos echar nosotros la culpa pues, al entorno natural, a alguien que, no sé, no asumir nuestra responsabilidad, significa que no queremos enfrentar este virus, que queremos que alguien venga y nos rescate, y en parte sí, porque necesitamos la ayuda de los demás, pero también si no tenemos una actitud en primera persona, en donde asumimos nuestra responsabilidad y echamos mano de la esperanza que debemos de tener como cristianos, no vamos a poder levantarnos y no vamos a poder salir adelante. Es mi opinión, padre. Muchas gracias, maestro José Antonio. Sin duda alguna, querido doctor Eduardo, el maestro nos ha puesto un asunto en el centro. Estamos religados, que eso significa religión, estar vinculados con Dios, con su creación, con su proyecto histórico de salvación. Y en este camino en el que vamos todos juntos, porque hoy hemos descubierto eso, tenemos que arreglar nuestras situaciones caminando, saliendo adelante, promoviendo lo que se puede sostener y deteniendo lo que no se puede sostener. Y ahí creo, doctor Eduardo González Di Pierro, que tenemos que recuperar los esenciales, las prioridades fundamentales. Tenemos que entrar en un discernimiento colectivo para decir, a ver, en primer lugar, lo más importante es la vida y la salud humana. Las cuestiones económicas, políticas, sociales son importantes, sin embargo, tenemos que darle la prioridad a la persona y a su grande dignidad. No sé si pudiera hablarnos de esto, doctor Eduardo. Sí, claro, porque como señalaba hace un momento en el plano de la dimensión ética, hay que reconocer que esta emergencia como decía hace un momento, nos desnuda nuestra precariedad y pone en cuestión, justamente como usted lo señalaba, todos nuestros paradigmas, seguridades, incluso las prioridades que tenemos, la manera de actuar, la manera de relacionarnos, todo eso queda puesto en cuestión. Entonces, claro, el fenómeno se vuelve de alguna manera muy complejo y genera acciones sin precedentes que justamente ponen en cuestión todas esas formas paradigmáticas, esos paradigmas. Para bien o para mal, yo hace un par de días escribí un artículo referente a esto en la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana, diciendo que, evocando el título de una conferencia que le hacían a Leonardo Boff, que uno puede estar de acuerdo o no con él, pero que me parece muy interesante, decía Leonardo Boff que la crisis del coronavirus nos despierta en nosotros lo humano, y despierta en nosotros lo humano, eso me parece que es algo muy cierto, porque evidentemente estamos hablando de un momento sumamente crítico en donde tenemos que encontrar, digo yo, que en este momento quizá Aristóteles sea más vigente que nunca, en el sentido de que debe haber una equidistancia crítica respecto del fenómeno. Está la tentación, digamos, si nos vamos a los extremos viciosos, aristotélicamente hablando, nos iríamos por un lado, quienes minimizan el virus como tal, ¿no? Digamos, el fenómeno, que queda minimizado, ¿no? Los negacionistas, y por otro lado, pues el otro extremo, ¿no? Que sería el pánico absoluto, ¿no? Y la tragedia, ya el fin del mundo. Me parece que entre esos dos extremos viciosos debe entrar justamente el análisis real, ¿no? Otro gran filósofo, ¿no? Habermas, hermano nuestro, ¿no? Y muy interesante su punto de vista, él decía que esta cuestión genera el hecho de que en una entrevista que le hacen en una revista alemana, dice él, nunca habíamos sabido tanto acerca de nuestra propia ignorancia. Y yo creo que así es, sí, nunca habíamos sabido tanto, porque esto tiene que ver también con estos fenómenos de información, ¿no? Entonces, todas estas también es parte de esas seguridades. Yo decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, hay una dimensión bioética, evidentemente, que ahora está puesta en juego de una manera inédita. Digo inédita, porque normalmente uno asocia la bioética con el principio y fin de vida, y ya sabemos, ¿no? Los temas del aborto, la eutanasia, por supuesto, están ahí. Pero en este momento hay una dimensión bioética distinta. Por ejemplo, lo sabemos, el de la optimización de los recursos. ¿Qué pasa con es la primera vez, me parece a mí, desde la Fundación Bioética, hace justo 50 años, cuando Van Rensselaer-Potter de alguna manera acuña el término, en 50 años, que se daba este plano no exclusivamente sanitario, sino como acaba de decir, que tiene que ver con el plano económico, jurídico, pero subordinado a la cuestión de la vida, y es donde se puede ver. Eso es importante. Nada más quiero concluir señalando que
acabo de recibir un texto de unos economistas australianos, no particularmente religiosos ni nada de esto, y sin embargo, reconocían justamente esta dimensión de subordinación del aspecto económico, a que ellos le tienen tanta fe, importancia, a la cuestión de la vida misma y de la salud. Y de eso lo decían ellos, decían que era absurdo plantear, digamos, de manera escindida ambos planos, el plano de la salud y el plano de la economía cuando van relacionados, pero siempre el aspecto económico subordinado al de la propia vida humana y el del cuestionamiento justamente de estas prioridades, necesidades, discernimientos, formas de actuar, etcétera, que sin duda alguna van a quedar transformados. ¿Cómo exactamente? No lo sé, quizá en el diálogo podamos establecer algunas líneas de pensamiento sobre este asunto de qué pasará también después. Muchas gracias a ambos. Es nuestro primer programa. No tenemos todavía preguntas en nuestras plataformas. Yo estoy seguro, por la experiencia que hemos tenido en otras transmisiones, que al ratito las preguntas nos lloverán. Pero yo quiero empezar con una. Ustedes son personas que están en el ámbito de la educación. Estoy frente a un director de investigaciones filosóficas de la Michoacana y estoy ante un rector que han tenido ambos que dar un salto novedoso, creativo, en unos cuantos días a generar una educación totalmente distinta. Yo les pediría a ambos de manera muy breve, ¿cuáles han sido las grandes enseñanzas que han tenido en este proceso de adaptación a esta nueva realidad? Lo escucho en primer lugar a usted, rector. Pues evidentemente, pues hay una situación que teníamos que enfrentar de forma creativa, con cierta osadía o con cierta valentía, y pues finalmente, al menos aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, parece que fue una experiencia muy satisfactoria, porque al final solamente era un conjunto de miedos, como los mismos que nos están confrontando ahora por el virus, pero hemos salido adelante con la creatividad que han puesto ahí nuestros técnicos, nuestros docentes, con la gran disposición. Tratamos de promover una cultura solidaria entre todos, que si se tenía que hacer una capacitación de forma acelerada, que un maestro se le capacitara y luego el capacitar a alguien más. Y al final yo creo que hay pocas palabras que pueden definir lo que puede significar el éxito de esta transición. Una es la confianza, otra es la solidaridad de toda la comunidad, tanto alumnos como docentes, parte administrativa, y otra es pues la esperanza misma que se nos brinda por la posibilidad de seguir adelante. Yo pienso que juntando esos ingredientes, pues es que hemos ido adelante y hasta el momento pues las cosas van avanzando satisfactoriamente. Muchas gracias, maestro José Antonio. Doctor Eduardo. Sí, yo, bueno, concuerdo evidentemente con lo que acaba de señalar el señor rector, y solamente quisiera agregar que obviamente ha sido una experiencia inédita que hemos tenido que enfrentar y lo estamos haciendo varios en diferentes planos. Esta cuestión, por ejemplo, de las plataformas virtuales, de la educación virtual, revela de una manera muy interesante las bondades, pero también los límites de la tecnología. O sea, las bondades, evidentemente, siempre que las tengamos que tomar como medios y no como fines en sí mismos, como lo que nos permite en este momento tener contacto, que de otra manera habría sido imposible en otro momento histórico, no tan lejano. Pero al mismo tiempo nos revela la importancia, es decir, con mayor valor, nos da el valor que uno intuía que uno tenía, porque lo tenía dado por descontado, el valor de el cara a cara, el hecho de estar ahí en el aula, por ejemplo, ¿no? La importancia de que jamás va a poder ser sustituido por este tipo de medios, sustituido, ¿no? Pero bueno, claro que llega a pues solucionar un tipo de problema muy práctico. Entonces, se muestran los dos aspectos, el aspecto de limitación, el aspecto de bondad que puede tener, y si nosotros sabemos aprovechar esto, creo que mayormente nos puede dar cuenta hacia dónde queremos que vaya toda la cuestión de la tecnología educativa en un futuro, gracias a esta experiencia, y no bordar sobre cuestiones que ni siquiera teníamos planteadas, como ocurrió también en otros planos, no solamente en el plano educativo, pero ahora que se preguntó este plano educativo, ahí, ¿no? Es decir, tratar de ver, intuir realmente hacia dónde podemos ir con esta modalidad, con esta nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje y de relación con los otros en un sentido de docencia, pues, y de cultura también, ¿no? Muchas gracias, doctor Eduardo. Le pido vaya formulando una pequeña frase, unas conclusiones de más o menos un minuto. El tiempo nos aprieta. Maestro José Antonio, ¿usted quería agregar algo sobre la experiencia educativa? Sí, solamente comentar que
el mismo virus también nos impulsa a hacer cosas nuevas. Ante la crisis hay creatividad y hay cosas que nos impulsan a renovarnos. Tenemos décadas cuestionándonos la forma como estamos educando a las personas en las instituciones de educación, y parece que este virus vino a acelerar eso, y eso es algo positivo para los seres humanos, pero también tenemos que reforzar el rigor en el análisis de cómo debe ser esa educación en el aspecto de la formación humana, porque la parte técnica, tecnológica nos resuelve el vernos cara a cara, pero todavía no hemos evolucionado suficiente para la parte de la formación, y eso tenemos que seguirlo estudiando. Yo invito a todos sus maestros y, por supuesto, a todos estos sistemas de educación que creativamente han salido al encuentro, allá estas semanas que estamos caminando, entrar en una dinámica de diálogo. Yo he tenido experiencias este día por la mañana muy interesantes de preguntarle a los alumnos qué están pensando ellos, qué están sintiendo ellos, qué está pasando en sus hogares, cómo están viviendo y entendiendo este momento. Es muy importante escucharlos. Yo los invito a ambos a abrirnos a la escucha de nuestros estudiantes y nuestros maestros. Le pido al señor rector prepararse en sus conclusiones. Doctor Eduardo, lo escucho en sus conclusiones. Sí, cómo no. Muchas gracias, padre. Rápidamente, simplemente señalar que el reto actual no solamente está representado por el virus como tal, como reto sanitario, digámoslo así, o científico sanitario, que desde luego lo es, sino el hecho de que podamos nosotros valorar, que podamos nosotros sopesar y discernir claramente lo que señalábamos hace un momento, que nos permita realmente reflexionar en sentido serio sobre nuestros referentes, sobre nuestros valores, sobre nuestros paradigmas como seres humanos del siglo XXI, que es lo que queremos realmente, ¿no? Después como sociedades, ¿no? Cómo se han mostrado los límites de un capitalismo salvaje, ¿no? En ese sentido, completamente indiscriminado, pues que generó, es decir, que se evidenció el límite de ese tipo de elementos, incluso en los gobiernos que consideraban tener todo bajo control para sus poblaciones, pues no fue así. Entonces, esto nos conduce a otros niveles de la existencia, como el nivel cultural, se acaba de mencionar el nivel educativo, que es fundamental. La experiencia misma ya es un nivel de educación distinto, o sea, ya es formativo, digamos, para quienes lo estamos viviendo y, por supuesto, para los más jóvenes. Y esto nos va a conducir de alguna manera a la pregunta de qué es lo que realmente, hacerlo sinceramente, qué es lo que podemos aprender de este fenómeno y qué podemos mejorar para un futuro, digámoslo así, de mayor equidad, de mayor igualdad entre los seres humanos. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias por su participación, doctor Eduardo González Di Pierro. Sin duda alguna nos ha enriquecido y nos ha hecho ver, ¿verdad?, que en nuestro magisterio, en Laudato Si, en Caritas in Veritate, sin duda alguna ya tenemos algunas perspectivas que los santos padres nos han abierto para reflexionar sobre nuestro futuro. Señor rector, lo escuchamos en sus conclusiones. Sí, lo que considero que hay que analizar como prueba, lo que está a prueba es la humanidad de la humanidad. Es decir, que cómo vamos a comportarnos como seres humanos ante esta crisis, eso es lo que está a prueba, cómo es que nosotros vamos a confrontar esta realidad. Esa es la parte que nosotros tenemos que analizar y tenemos que hacerla humana. Aprovechar también para definir el rostro de la sociedad que queremos ver pasando esta crisis. Tenemos la oportunidad ahora de analizar las instituciones, cómo nos relacionamos y cómo podemos hacer esto mejor para nuestra sociedad. Pues aprovechémoslo para hacerlo más humano, más digno de nosotros como seres humanos. Y también, pues finalmente, lo que ya comenté, que no dejemos de pensar en asumir nuestra responsabilidad con mucha esperanza. Puede ser que tengamos algunas dificultades, las va a haber, por supuesto. La esperanza tiene que ser la que nos saque adelante y no va a faltar. Vamos a salir adelante y van a ver que vamos a salir más fortalecidos también. Me quedo con esta frase: está a prueba la humanidad de la humanidad. Creo que está muy bien descrita. Tenemos un desafío global, pero sobre todo para recuperar al ser humano como centro, no a las cuestiones de mercado, de la utilidad, de la economía, de la voracidad, del consumo, sino regresar a lo fundamental, al encuentro de lo humano. Le agradezco mucho, maestro José Antonio, señor rector, por su hospitalidad. A nombre del señor
obispo Enrique Díaz Díaz, responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura, los invitamos, y por supuesto de la UBAC, los invitamos a seguirnos la siguiente semana. El mismo martes a las 7 de la noche continuaremos estos programas de reflexión y de diálogo por la esperanza. Agradecemos a todo el equipo técnico que ha hecho un esfuerzo maravilloso por ayudarnos a utilizar estos medios, especialmente a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, a todas las personas que desde la Radio UBAC, desde las plataformas sociales, desde el diseño digital, nos han ayudado a abrir este espacio. Muy buenas noches, muchas gracias a ambos y estaremos dialogando desde una perspectiva interdisciplinar para buscar caminos de esperanza. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.